Hola youtubers, ¿cómo están? Yo soy Alfredo Mata, gracias por estar en las noticias. Hace unos minutos acaba de finalizar la reunión entre el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador y el presidente de Estados Unidos Donald Trump. Tenían una agenda prevista el día de hoy para tocar diversos temas, entre ellos el más importante, el del Tratado de Libre Comercio, y firmaron un tratado conjunto de apoyo mutuo que fue una mera formalidad porque obviamente esto se da entre países vecinos como lo es México y Estados Unidos, como lo es Brasil y Argentina, como lo es Francia, Italia o Reino Unido, etcétera, ¿no? Corea con Japón, etcétera. Quiero decirles que el discurso que dio López Obrador me pareció simplemente formidable, pero que contrasta con lo que diría el antiguo López Obrador de esta reunión. O sea, el discurso es impecable. Definitivamente el discurso se lo hizo a López Obrador algún tipo de historiador, algún doctor en historia mexicoamericana, o no sé, porque sacó un montón de datos bien interesantes. El discurso de López Obrador fue impecable. Y dudo mucho, la verdad, que López Obrador haya hecho ese discurso, no por su capacidad intelectual, porque López Obrador es una persona muy inteligente, sino por el tiempo, por el tiempo que tienes como presidente es muy limitado, ¿no? Y hacer un discurso tan perfecto, me parece que debió haber venido de otra persona, pero desde un principio quiero decirles que sentí que en la reunión no hubo esa cordialidad de dos presidentes amigos, como de repente lo veo entre Barack Obama y Justin Trudeau de Canadá, donde se ve que hay una convivencia, que son amigos, o sea, que disfrutan de platicar de ámbitos políticos mutuamente. No, aquí creo que lo primero que noté fue la barrera del lenguaje, o sea, cada uno habló en su lengua nativa, o sea, López Obrador dijo el discurso en español y con un traductor para Donald Trump, y Donald Trump dijo su discurso en inglés con un traductor para López Obrador. Entonces, desde ahí siento como que no hubo tanta empatía. Sí me di cuenta de que al momento en el que se reúnen ambos presidentes en el podio, López Obrador intenta saludar de mano a Donald Trump y Donald Trump le rechaza el saludo de mano. Esto, obviamente por el tema del coronavirus, pero creo que no se vio muy bien, porque incluso otras personas que estaban ahí estaba el canciller mexicano Marcelo Ebrard, y estaba Chad de Estados Unidos, un canciller también de Estados Unidos, y se saludaban con los codos. Me pareció muy interesante que llegaban, se acercaban y chocaban codo con codo para saludarse y no tenerse que tocar con la mano. Pero sí vi una disrupción ahí en el momento en el que Donald Trump le rechaza el saludo de mano a López Obrador. Sentí como que algo no está muy bien. Donald Trump comienza su discurso sin hablar de temas concretamente relacionados al Tratado de Libre Comercio, sino que comienza a hacer un discurso acerca, pues, de la gran amistad, de la gran hermandad que hay entre México y Estados Unidos, y pone énfasis en algunos asuntos, como por ejemplo que últimamente Estados Unidos le ha rescatado el pescuezo a México en ciertos aspectos, como en el tema del coronavirus, en donde Estados Unidos mandó, si no me equivoco, 600 respiradores a México para apoyar al gobierno que, bueno, estaba realmente superado. También el tema de la OPEP, en donde la Organización de Países Exportadores de Petróleo habían llegado a una resolución en donde México no era favorable para México. Y entonces se paró esa junta que hubo en la OPEP por la opinión de México, y Estados Unidos, Donald Trump, salió a rescatar a México y a pedir un poco de comprensión y de tiempo al respecto, ¿no? De alguna manera, debo decir que Estados Unidos ha salvado a México en ciertos aspectos políticos y económicos, y eso es lo que recalca Donald Trump en su discurso. Debo decir que cuando empieza el discurso de López Obrador, que me pareció totalmente superior al discurso de Donald Trump, al discurso de Estados Unidos, quiero decir que en momentos veía a Donald Trump
como que ya estaba un poquito fastidiado, no duró tanto el discurso. El discurso de Donald Trump habrá durado como 5 minutos más o menos, y el discurso de López Obrador habrá durado unos 15 minutos, pero tocó temas súper interesantes como el apoyo que le brindó a Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, el apoyo que le dio México a Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, con materias primas, con mano de obra para construcción de buques, de aviones, de tanques, todo esto a través de los braceros o inmigrantes mexicanos en Estados Unidos. Tocó temas como el expresidente de Estados Unidos, Abraham Lincoln, que de hecho por ahí se estaban comparando Abraham Lincoln con Donald Trump y Benito Juárez con López Obrador, lo cual me parece totalmente desfasado, no porque sean malos presidentes, porque yo considero que el presidente Donald Trump es un magnífico negociador, es un magnífico presidente. Créanme, muchachos, o sea, no cualquiera es presidente de Estados Unidos, no cualquiera es presidente de la nación más poderosa del mundo. Y Donald Trump es una persona muy ágil y muy habilidosa. Entonces, creo que es un buen presidente. Asimismo, López Obrador me parece buen presidente, pero creo que la comparación histórica de Abraham Lincoln con Donald Trump y de López Obrador con Benito Juárez me parece totalmente desfasada, porque ellos representaron en su momento un boom histórico. No así estos presidentes. Estos presidentes va a pasar 10 años, 20 años y realmente no van a dejar una huella como lo que hicieron los presidentes anteriores. Me refiero a Benito Juárez y Abraham Lincoln. En el discurso de López Obrador también tocó un tema súper interesante que me parece incongruente totalmente. Habló de George Washington y que decía que ninguna nación debe de someter a otra o aprovecharse de su infortunio. Y López Obrador dijo que esto Estados Unidos lo ha hecho, lo ha respetado, o sea, ha respetado lo que dice George Washington, de respetar a las demás naciones y de no aprovecharse de ellas, y eso me parece totalmente falso, porque Estados Unidos ha estado últimamente, en estos últimos 20 años, encima de naciones que son muy ricas en petróleo, y se han aprovechado de su infortunio. Por ejemplo, Irak, que decían que tenía armas de destrucción masiva, totalmente falso. Iban por el petróleo de Irak, que era en 1990 creo que el tercero o el cuarto país con más petróleo en el mundo. Asimismo sucedió con Libia de Muammar Gaddafi hace como 10 años, si no mal recuerdo. El país de África con más yacimientos de petróleo. Fíjense bien, Estados Unidos lo invadió, sacó el petróleo, obviamente, pues para eso es. Y últimamente anda sobre Venezuela, que es el país del continente americano con más yacimientos de petróleo. Entonces, eso es totalmente eso es un ejemplo, porque Estados Unidos en realidad ha tenido intereses políticos, económicos y sociales en un montón de países del mundo. Entonces, eso es totalmente incongruente. Incluso López Obrador dice que qué bueno que Estados Unidos no acata la doctrina Monroe, que dice que América para los americanos. O sea, bajo esta doctrina Estados Unidos justificaba injerencias en otros países del continente americano, en donde se quedaba con ciertos territorios, como por ejemplo el Canal de Panamá. Entonces decían, no, pues América para los americanos, sí, pero no para los americanos de todo el continente, no es América para Argentina, América para Brasil, América para México, no, es América para los americanos, significa América, el continente americano para Estados Unidos. Entonces, eso también me pareció totalmente desfasado. Sentí que por momentos se vio un poquito barbero López Obrador con Donald Trump. Y creo que el López Obrador de hace 15 años o de hace 20 años hubiera opinado totalmente diferente de esta reunión, de estos temas que se tocaron. Hubiera sido un López Obrador mucho más propositivo, un López Obrador mucho más agresivo. Y el López Obrador que vimos el día de hoy fue un López Obrador sumamente limitado, sumamente mesurado, sumamente propio. Creo que le faltó decir muchas cosas. Creo que le faltó tener un poquito más de carácter, porque por momentos veía que se ponía en una posición un poquito más como sumisa. Y Donald Trump estaba en una posición más ofensiva, como decir, yo soy Estados Unidos, yo controlo todo, México es un país subordinado a Estados Unidos,
y eso no me parece tan correcto, ¿no? Se ve un poquito más altanero Donald Trump, por así llamarlo, y Obrador se veía un poquito más retraído, o sea, agradeciendo, haciendo un poquito más la barba. Sin embargo, bueno, pues yo entiendo que estaba en una visita a Estados Unidos. No es fácil pararse ahí, no es fácil estar en la Casa Blanca y no sé qué opinión tengan ustedes, chicos. Creo que en términos muy generales, López Obrador quedó muy bien parado. En términos generales, creo que esto va a repuntar también en las encuestas y obviamente va a favorecer muchísimo a Donald Trump, que ahorita va un poquito bajo en las encuestas, aparentemente, en contra de su contrincante más cercano a la presidencia en noviembre de este año, que es Joe Biden. Y creo que esto le puede atraer muchos votos latinos. Últimamente anda un poquito cabizbajo Donald Trump en el tema de las encuestas por el asesinato de George Floyd, este ciudadano afroamericano que estaba, si no me equivoco, en Minnesota, que fue víctima de discriminación policial. Y la actitud que de repente tuvo Donald Trump de frenar las protestas de tajo con la policía e incluso dijo que podía apoyarse del ejército de Estados Unidos para que se controlara la situación, no fue del agrado de toda la población de Estados Unidos. Creo yo, personalmente creo yo, que esa es la manera en la que se deben de controlar los disturbios, porque una cosa es una marcha pacífica, como la que se hacen, por ejemplo, en Alemania, se hacen marchas pacíficas en Noruega, se hacen marchas pacíficas silenciosas en Tokio, en Japón, pero cuando se hacen marchas, por ejemplo, aquí en México, o sea, son un montón de personas pagadas que van a hacer destrozos a la ciudad para incomodar al gobierno, que es totalmente diferente a los principios de la marcha originalmente. Entonces, eso ya no es una marcha pacífica, son disturbios. Y claro, si hay disturbios en la ciudad, pues hay que controlarlos. Un punto importante que casi olvido de esto es que fueron invitados de la delegación mexicana a esta reunión personajes como los hombres más ricos y poderosos de México. Yo, en primer lugar, no entiendo qué tiene que hacer un empresario, o sea, claro, es un empresario, pero no sé qué tiene que hacer un empresario en asuntos políticos nacionales entre ambas naciones. Creo que alguien me explique por qué Ricardo Salinas Pliego está en la reunión entre López Obrador y Donald Trump. Ahora, estos empresarios tan ricos y poderosos son muy buenos amigos de Andrés Manuel López Obrador. Tanto así que le dieron una cobertura espléndida en los medios de comunicación, que son propiedad de estos empresarios. Le dieron una cobertura espléndida a esta reunión. Normalmente aquí en México, cuando se reúne un presidente con López Obrador, nada más te dan la noticia de 2-3 minutos de, el presidente López Obrador se reunió con el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, para tratar temas de comercio y ya. Eso es toda la nota. Aquí hicieron una cobertura en vivo, como si fueran las Olimpiadas, en todos los canales. Frenaron los programas, los comerciales, o sea, fue un evento así como de wow. O sea, López Obrador se está reuniendo con Donald Trump. Y ya anteriormente presidentes mexicanos se han reunido con presidentes de Estados Unidos, pero jamás le habían dado una cobertura como la que vi hoy. Fue algo increíble y que viene de mano de estos empresarios mexicanos. Hay que decir que también en el caso de Ricardo Salinas Pliego, que es dueño de Banco Azteca y de Televisión Azteca, entidades muy poderosas en su ramo aquí en México. Una es de los medios de comunicación, una televisora, TV Azteca, y la otra es una entidad financiera, un banco, Banco Azteca. Han estado teniendo preferencias o han estado teniendo favoritismos por parte del gobierno de López Obrador. Tanto así que cuando fue la pandemia, el inicio de la pandemia del coronavirus, muchas dependencias tenían que cerrar, negocios también. Entonces tú no podías ir, por ejemplo, a un centro comercial porque estaba cerrado por el coronavirus. Pero a este personaje, a Ricardo Salinas Pliego, sí le permitieron tener abiertos sus Electra, que son unas cadenas de conveniencia, ¿no? Venden muebles, venden electrónicos, etcétera. Y ellos sí podían abrir y todos los demás no. O sea, le cerraron el paso a la competencia de este hombre. Y hoy es invitado de López Obrador y de Donald Trump a la reunión. De hecho, va a haber una cena de gala en esta misma noche.
Y otro de los invitados es el hombre más rico y poderoso de México. Me refiero al ingeniero Carlos Slim Elú. Él tiene una fortuna ahorita de 60,000 millones de dólares y fue 5 veces el hombre más rico del mundo. Del 2010 al 2015, por 5 veces consecutivas, fue el hombre más rico del mundo con 70,000 millones de dólares. También misma historia. Tiene televisoras, tiene mineras, es inmensamente rico. Y él está en la reunión. Y así hay otros como 5 empresarios, pero súper bien parados de México, que están en la reunión como si fuera una reunión más bien de cuates. O sea, yo me preguntaría por qué no llevar, no sé, al secretario de Salud Pública, ¿no? Para hablar del tema de coronavirus. ¿Y por qué mejor invitas a un millonario? ¿Por qué no invitas al secretario de Cultura? Y, o sea, ¿por qué no invitas a alguien del gabinete de gobierno, de realmente quien tiene importancia? Pero sospecho que obviamente están ahí invitados por los negocios que pueden hacer entre Estados Unidos y México. ¿No? Son personas que tienen mucha experiencia en ramo económico, en ámbito económico, y creo que ese es el motivo principal por el cual están siendo invitados, que creo personalmente que no debería de ser así, porque creo que hay cierto favoritismo. ¿Qué pasaría si hubiera sido al revés? Que Enrique Peña Nieto invita a Carlos Slim, a Ricardo Salinas Pliego, a Emilio Azcárraga Llán, o sea, a los hombres más ricos. Es como una fiesta, es como una reunión VIP de hombres poderosos, de hombres de negocios, y el presidente de México, como en el negrito en el arroz. O sea, ¿qué onda, no? Chicos, creo que hasta aquí voy a dejar el video. Por favor, déjenme sus opiniones, sus puntos de vista. Espero que hayan tenido la oportunidad de ver la reunión. No duró mucho tiempo lo que se vio en la televisión. Aquí mismo en YouTube seguramente muchos canales lo van a subir y lo pueden ver. Pero este es un pequeño resumen de lo que sucedió en la visita que tuvo Andrés Manuel López Obrador en Estados Unidos. Ahorita está en la Casa Blanca y en la noche va a seguir la reunión, la cena de gala. Bien, chicos, pues esta es la nota. Yo soy Alfredo Mata. Por favor, déjenme sus opiniones y sus puntos de vista. Yo les dejo un gran abrazo y que estén muy bien.